Vamos con un episodio de historia en este 1 de septiembre del año 2025. Vamos con efemérides. Año de 1950. En México. Llega por primera vez la televisión mexicana. No todos tenían televisión, pero se comienza a transmitir. Era ya naciente en el cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, que se convierte en expresidente y tendrá una participación muy importante en todas las televisoras. En ese entonces estaba Televicentro y Telesistema Mexicano, mismas empresas que después se fusionan para crear Televisa. Años después, décadas después, en la década de los 70s, Televisa estuvo a punto de ser destruida por el narcotraficante presidente de México, Luis Echeverría, uno de los hombres de confianza del criminal Lázaro Cárdenas del Río. Año de 1969, en Libia, el rey Idris es derrocado por una revolución violenta y asume el poder el revolucionario islámico, socio criminal de socialistas de la Unión Soviética, Muammar al-Gaddafi. Paradójicamente, este sujeto se mantendrá ahí en el poder, asesinando, reprimiendo, torturando al pueblo libio, pero será exterminado por otra revolución. A modo de justificación de la extrema izquierda, que son expertos en falsificar la historia, en manipularlo todo, aseguran que Muammar al-Gaddafi fue derrocado únicamente por acciones del gobierno de los Estados Unidos. Concretamente se señala a Hillary Clinton en su papel de secretaria de Estado. Sin embargo, pues seamos sinceros, sería muy ingenuo pensar que esto es real. La realidad de las cosas es que Muammar al-Gaddafi era un dictador, despreciado por el pueblo libio. Por ejemplo, es muy incoherente escuchar a la extrema izquierda narcotraficante de México quejarse de que el presidente Porfirio Díaz pasó más de 30 años en la presidencia de México. Sin embargo, están plenamente felices de decir que Muammar al-Gaddafi, criminal islámico, gobernó desde 1969 a 2011, tiranizando Libia. No solamente hizo eso Muammar al-Gaddafi, sino que se robaba billones de dólares, robándose el petróleo de los libios. Entonces, aclararlo, ¿no? Muammar al-Gaddafi es derrocado por una revolución contra toda esta ofensiva corrupción. ¿Se lo merecía? Sí. ¿Lo derrocan, lo secuestran, lo violan? Sí. También es cierto que le ocurrieron cosas muy horribles, pero se las merecía. La izquierda, para defender a este criminal cuya familia robó billones de dólares, siguen siendo personas muy adineradas, pues inventan que fue asesinado porque estaba mejorando Libia. Inventan que Libia iba a dejar el patrón dólar y que se iba a regresar al patrón oro y que por eso asesinan a Gaddafi. Eso es una teoría de la conspiración, una mentira absurda que crean para justificar, para defender al dictador Muammar al-Gaddafi. Gaddafi fue socio criminal del dictador venezolano Hugo Chávez. Todo el cártel globalista, todo el cártel de la extrema izquierda de Hugo Chávez invierte billones de dólares. Bueno, Hugo Chávez ya falleció también, pero el régimen de Nicolás Maduro invierte en centros de fabricación de noticias falsas que buscan justificar los crímenes de Gaddafi en los más de 42 años que tiranizó Libia, en donde se caracterizó por robar el petróleo del pueblo libio. Año de 1982 en México. El presidente José López Portillo, presidente socialista como López Obrador, durante su último informe de gobierno desastroso, decreta el robo de todos los bancos mexicanos, a lo cual llama la nacionalización de la banca. Esto lo hace para ocultar que sus malas políticas destruyeron la economía de México. En la historia de México es muy común encontrar presidentes mediocres como José López Portillo que destruyeron algo para echarle la culpa, bueno, mejor dicho, le echan la culpa a alguien de su fracaso, del fracaso de sus políticas, y después destruyen
ya sea una empresa, un conjunto de bancos, algún proyecto, para justificar su mediocridad. Es, por ejemplo, López Obrador destruyendo el aeropuerto de Texcoco. Es, por ejemplo, Adolfo López Mateos, que como últimos actos de su mal gobierno, se roba varias empresas eléctricas y se inventa todo este discurso de que él quiere que la electricidad sea de los mexicanos y no sé cuántas estupideces inventa cada socialista. Pero un presidente muy pendejo, Adolfo López Mateos. Y entonces, ¿para qué era esto? Bueno, pues para ocultar que Adolfo López Mateos destruyó Pemex. Lo dañó irreversiblemente al cancelar los contratos de riesgo compartido. Este idiota de repente se le ocurrió decir que iba a suspender las asociaciones que había creado el mismo Lázaro Cárdenas entre empresas norteamericanas y Pemex. Eso existía desde el principio. Lázaro Cárdenas es el que le entrega el petróleo de México a las corporaciones petroleras de Rockefeller de Estados Unidos. Lo hace encubiertamente subcontratándolas, desde luego, y con acuerdos de riesgo compartido, digo. Eso no era lo ideal, pero finalmente es como había funcionado Pemex. Bueno, pues este mediocre Adolfo López Mateos, para tratar de ocultar que dañó severamente a Pemex, estataliza las empresas de generación energética. Y así encontramos muchos ejemplos de presidentes aterrorizados, mediocres, que pues usaron sus 6 años para hacer tonterías y entonces aterrorizados intentan culpar a alguien. Alguien, es que no pude hacer bien las cosas en mi gobierno porque alguien me estuvo saboteando. Y se inventó Adolfo López Mateos, que fueron las empresas de generación eléctrica. Por cierto que la familia de Adolfo López Mateos pues también era una familia de masones que posteriormente participaron en movimientos terroristas de la extrema izquierda, movimientos comunistas. Año 2025, bueno, pues México. El presente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una judía atea de origen búlgaro-lituano, que no tiene ancestros mexicanos, hace una serie de rituales extraños en el Zócalo de la Ciudad de México, se implementa el poder judicial del narcotráfico y ella dice rendir un informe de gobierno plagado de mentiras en el que habla de una reducción de la pobreza cuando pues se incrementa el número de personas que no tienen acceso a medicinas ni a servicios de salud. No habló de la violencia, no habló de los asesinatos en Sinaloa, en hospitales, en plenas clínicas. Claudia Sheinbaum no habló de hechos de su gobierno, de hechos consumados, sino que en esta mañanera afuera de Palacio Nacional, porque es simplemente una mañanera afuera del Palacio Nacional, pues comenzó a hablar de lo que ella se propone hacer, de lo que se propone robar, o mejor dicho, de las simulaciones con las cuales va a plagar su gobierno. Habló, por ejemplo, de la marca de coches eléctricos estatales Olina, que es una empresa fracasada, que será una empresa fracasada, con la cual propone robarse millones de pesos. Lo mismo que están haciendo con Mexicana de Aviación, con el Tren Maya y con la refinería que no refina de Dos Bocas, Tabasco. Mintió al decir que México crecerá, un 1%, cuando en realidad Banjico ha dicho que México no crecerá más de 0.6% en este año 2025. Está pendiente ya en este mes de septiembre que Claudia Sheinbaum se reúna con el secretario de Estado, el jefe del Ejército de los Estados Unidos, el señor secretario de origen cubano Marco Rubio, que viene el 3 de septiembre a reclamarle a Claudia Sheinbaum por su política de seguridad fallida. Y bueno, pues esto ha sido tan solo un resumen de la historia de México, la historia desconocida, la historia que no se enseña en la SEP, porque obviamente no conviene al poder corruptor, al poder que mantiene jodido a México, que pues tú sepas lo que te han hecho, que te arruinaron la vida desde la presidencia de la República, bien a partir de 1910. Tuvimos enemigos anteriores, pero podemos decir que de 1910 para acá, México se ha convertido en una cueva de ladrones. México ha sido tiranizado por criminales. No encuentro yo en mis estudios históricos una excepción de presidentes o de políticos dignos desde 1910 en adelante. Bueno, pues así cerramos con este capítulo de las efemérides de este 1 de septiembre.
Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.